Océanos. Se denomina océanos grandes volúmenes de aguas que se encuentran ubicados en nuestro planeta, desde su formación hace casi 400 millones de años. Existen aproximadamente 5 tipos de océanos, los cuales son el Océano Pacífico, el Océano Atlántico, el Océano Antártico y el Océano Índico. El Océano Pacífico cuenta con una extensión de 15 millones de kilómetros cuadrados y posee aproximadamente 25.000 islas. Estos océanos se encuentran en una línea recta en el Ecuador. El Océano Atlántico. Este océano separa América de Europa y África. Se extiende desde el Océano Glacial Ártico en el norte hasta la Antártida en el sur. En el Ecuador lo divide artificialmente en dos, que sería el Atlántico Norte y el Atlántico Sur. Su nombre proviene del griego Atlas, uno de los titanes de la mitología griega. Tiene forma de S y tiene una extensión cercana a los 106,4 millones de kilómetros cuadrados, siendo el segundo en su extensión después del Océano Pacífico, cubriendo aproximadamente el 20% de la superficie de la Tierra. Su volumen de agua es de 354,7 millones de kilómetros cúbicos. El Océano Índico es el tercer volumen de agua más grande de nuestro planeta y cubre aproximadamente el 20% de la superficie de la Tierra. Está limitado al norte por el sur de Asia, al oeste por la península arábica y África, al este por la península de Malaya, las islas de Sonda y Australia, y al sur por la Antártida. El océano mide aproximadamente 10 millones de kilómetros de ancho entre las puntas sur de África y Australia. El Océano Antártico. El Océano Antártico se extiende desde la costa antártida a los 60 grados. Tiene un límite convencional con el Océano Atlántico, el Océano Pacífico y el Océano Índico. Es el penúltimo de los océanos en su extensión. El Océano Ártico es el océano más pequeño o es uno de los océanos más pequeños que rodea el Polo Norte y se extiende por el norte de Europa, América y Asia. Relieve del fondo oceánico, plataforma continental. Está por debajo de las aguas, con profundidades que van desde los 0 metros en la línea de costa hasta unos 200 metros. Ocupa alrededor del 10% del área oceánica. Es una zona de gran explotación de recursos, petrolíferos, pesqueros, entre otros. Talud. Es la zona pendiente acentuada que lleva desde el límite de la plataforma hasta los fondos oceánicos. El fondo oceánico, con una profundidad de entre 2.000 y 6.000 metros cuadrados, ocupa alrededor del 80% del área oceánica. Cadenas dorsales oceánicas. Son levantamientos alargados del fondo oceánico que corren a lo largo de más de 60.000 kilómetros. En ellas abundan la actividad volcánica y sísmica. Cadenas de fosas abisales. Son zonas estrechas y abarcadas en las que el fondo oceánico desciende hasta más de 10.000 metros de profundidad en algunos puntos. La temperatura. En los océanos hay una capa superficial de agua templada que va desde los 12 grados a los 30 grados, que llega hasta una profundidad variable según las zonas de entre unas decenas de metros. Mi nombre es Cristian Choguana. Yo les voy a hablar sobre las olas, las mareas y las corrientes oceánicas. Las olas son formadas por los vientos que barren la superficie de las aguas. Mueven el agua en cilindro sin desplazarla hacia adelante, pero cuando estas llegan a la costa, el cilindro roza en la parte baja con el fondo, iniciando una rodadura que acaba desequilibrando la masa de agua, produciéndose la rotura de la ola. Mareas. Tienen una gran influencia en los organismos costeros, que tienen que adaptarse a cambios muy bruscos en toda la zona intermareal. En algunas costas, por la forma que tienen, se forman fuertes corrientes de marea, cuando suben y bajan las aguas, que arrastran arenas y sedimentos y remueven los fondos en los que viven los seres vivos. Rutas marítimas. Se denomina ruta marítima a la empleada por los buques mercantes en su tráfico comercial. Inicialmente, estas rutas estuvieron limitadas a la navegación costera. Con el advenimiento de la navegación astronómica, las rutas marítimas se internaron más y más en alta mar hasta circunnavegar el globo. Mi nombre es Elaine García, a mí me tocó hablarles sobre las corrientes marítimas. Las aguas de las superficies del océano son movidas por los vientos combinados. Estas forman unas grandes corrientes superficiales en forma de remolinos.
Corrientes profundas o termoalinas, masa de agua situada por debajo de la termoclina. En estas el agua se desplaza por las diferencias de densidad. Las aguas más frías o con más salinidad son más densas y tienden a hundirse, mientras que las aguas algo más cálidas o menos salinas tienden a ascender. De esta forma se generan corrientes verticales unidas por desplazamientos horizontales para reemplazar el agua movida. El mar peruano cuenta consigo corrientes marinas, como son la corriente peruano de Humboldt, que esta corriente se desplaza paralela a la costa de sur a norte. Se caracteriza por sus bajas temperaturas. Otra de las corrientes son la corriente oceánica. Esta se desplaza al oeste de la Humboldt y llega hasta unos 700 metros de profundidad. Sus aguas son las más cálidas por encima de los 25 grados centígrados. Otra es la corriente del Perú. Esta se desplaza en sentido contrario del norte a sur, respecto a la peruana y la oceánica. Es la responsable del principal afloramiento de aguas profundas y se manifiesta entre los 40 y 400 metros de profundidad. Otra es la corriente submarina y superficial del Perú. Esta se manifiesta entre los 100 y 200 metros de profundidad y se desplaza en dirección norte-sur, muy cercana a la costa. Otra es la corriente del Niño, llamada así porque se manifiesta a partir de la Navidad. Es parte de la corriente ecuatorial, que al llegar frente a las costas de América del Sur se divide en dos ramales. Uno se dirige al norte y el otro al sur. Mi nombre es Junior Mernía, yo les voy a hablar un poco acerca de lo que son 6 de los principales puertos a nivel mundial. Uno de ellos es el puerto de Singapur, el puerto de Guangzhou y de Guangzhou, que se encuentran en la República de China. Otro de ellos es el puerto de Rotterdam, situado en Holanda, el puerto de Hamburgo, que se encuentra en Alemania, y el puerto de Los Ángeles, que es el puerto de mayor movimiento de los Estados Unidos. Puerto de Singapur cuenta con una serie de instalaciones y terminales que manejan una amplia gama de mercancías que son transportadas en diferentes formas. Es uno de los puertos de transbordo más importantes a nivel mundial, ya que aprovecha su posición geográfica para manejar una gran cantidad de mercancía que no solo está destinada al puerto de Singapur, sino a diferentes puertos del continente asiático. Puerto de Qingdao. El hierro es el principal mineral que recibe este puerto, siendo el más importante del mundo en cuanto a la recepción de este mineral. Además, es el puerto de China que más petróleo recibe. Puerto de Guangzhou. Sus 4 áreas portuarias lo convierten en el puerto más importante del sur de China. Puerto de Rotterdam, Holanda. Es el más grande e importante de Europa. Posee una ubicación estratégica envidiable que se caracteriza por su conectividad con muchos lugares del continente europeo. Puerto de Hamburgo, Alemania. Es un puerto de aguas profundas ubicado en el río Elba. Es el puerto más importante de Alemania, colocado en el año 2012 en el puerto número 11 del ranking mundial en cuanto a la cantidad de contenedores manejados. Puerto de Los Ángeles. Es el puerto de mayor movimiento de los Estados Unidos de América y está ubicado en la bahía de San Pedro, a unos 30 kilómetros de la ciudad de Los Ángeles. El puerto cuenta con 270 muelles distribuidos en 27 terminales que manejan todo tipo de carga, y de los cuales 8 de esos terminales son especializados para el manejo de carga containerizada.